Podrías pensar que el colapso bancario que enfrentamos ahora comenzó con el fracaso de Silicon Valley Bank, o tal vez con los $5 billones de estímulo por la pandemia para la economía estadounidense. Pero la verdad es que estas son consecuencias de algo más grande, algo que comenzó hace más de una década. Volveremos a eso en un momento. Por ahora, veamos qué está sucediendo actualmente en el sistema bancario. ¿Estamos al borde de una crisis financiera? ¿Y cómo comenzó todo? Para entender por qué falló SVB, primero debemos hablar de cómo funciona realmente el sistema bancario. ¿Sabías que tu banco solo guarda una parte de tu dinero? La ley requiere que los bancos almacenen el 10% del dinero depositado por sus clientes. Por ejemplo, si llevas $10,000 al banco, solo tienen que guardar $1,000. A esta práctica se le llama banca de reserva fraccionaria, conocida en inglés como Fractional Reserve Banking. Pero, ¿a dónde va todo el dinero restante? Bueno, los bancos lo agarran y comienzan a usarlo para ganar más dinero adquiriendo activos o prestándolo a alguien para obtener tasas de interés. Por eso, el pánico es el principal enemigo de la economía. Cuando la gente entra en pánico, tienden a retirar efectivo de los bancos y vender sus acciones. Como resultado, los bancos sufren y el mercado de valores baja. Para el funcionamiento normal del sistema bancario, los ciudadanos deben mantener la calma y creer que su dinero e inversiones están seguros. Y el papel del gobierno es tranquilizar a sus ciudadanos y asegurarles que la situación está bajo control. Americans can have confidence that the banking system is safe. And the U.S. banking system remains sound. El hecho de que los bancos solo mantengan el 10% del dinero depositado es bueno para el crecimiento económico porque hay más dinero disponible para que las empresas lo pidan prestado y produzcan valor agregado. Al mismo tiempo, esto puede hacer que el sistema bancario sea frágil ante cualquier inestabilidad. Es precisamente lo que sucedió con Silicon Valley Bank. La mayoría de sus clientes eran startups. Lo complicado de los startups es que no ganan dinero, sino que más bien lo recaudan. Y últimamente tuvieron dificultades para obtener financiamiento. Los inversores se estaban frenando por la tasa de interés más altas y la situación económica incierta. Entonces, los startups que eran clientes de SVB comenzaron a retirar su dinero del banco. SVB comenzó a quedarse sin efectivo. Entonces, necesitaban vender algunos activos, lo que es bastante estándar. Pero había un problema. SVB invirtió la mayor parte del dinero de sus clientes en bonos. Una inversión perfectamente segura, da un rendimiento relativamente bajo, pero a lo largo de los años todavía obtienes tu dinero de vuelta con algo de interés. Todo estaba bien hasta que la Fed comenzó a aumentar las tasas de interés. Y como SVB compró bonos a tasas de intereses bajas, venderlo ahora con estos intereses altos significaría perder su dinero. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El banco informó pérdidas de $1.8 mil millones por vender bonos. Y desde aquí es cuando la situación comenzó a empeorar. Cuando los clientes vieron que el banco vendió sus activos con una pérdida, esto solo podía significar una cosa, que algo andaba mal con el banco. Y luego calentaron aún más toda la situación al decir que planeaban recaudar capital adicional. Fue entonces cuando todos comenzaron a entrar en pánico y el mercado reaccionó de inmediato. Sus acciones cayeron un 60% el 9 de marzo al anunciar la recaudación de capital. Luego, el otro 60% cayó en el premercado del viernes 10 de marzo y las acciones nunca volvieron a cotizar. El banco cerró oficialmente el mismo día por California Department of Financial Protection and Innovation. El colapso de Silicon Valley Bank inició una cadena de eventos. El mismo viernes que falló SVB, los clientes de Signature Bank retiraron más de $10,000 millones en un día, causando su colapso. Signature Bank cerró oficialmente 2 días después, pero el 19 de marzo, Flagstaff Bank, una subsidiaria de New York Community Bancorp, acordó con los reguladores la compra de los depósitos y préstamos de Signature Bank. Posteriormente, los reguladores anunciaron que los clientes de ambos bancos tendrían acceso a todo su dinero. Esto significaba que se recuperarían no solo los depósitos asegurados por debajo del límite de $250,000 de la FDIC, sino también todo lo demás. Cubrir los depósitos no asegurados era crucial porque SVB trabajaba principalmente con empresas.
así que el 94% de sus depósitos no estaban asegurados. Empresas como Roku comenzaron a compartir información sobre cientos de millones de dólares en depósito en Silicon Valley Bank. Pero incluso después de todas las medidas tomadas, el pánico no se detuvo. Los estadounidenses sintieron la incertidumbre de la situación y muchos comenzaron a retirar su dinero de los bancos regionales, colocándolos en los bancos principales que son demasiado grandes para fallar. Es decir, too big to fail. Entonces, otro colapso bancario estaba en el camino, el de First Republic Bank. El escenario era el mismo. Sus clientes comenzaron a retirar dinero después del colapso de SVB. El 68% de los depósitos en First Republican no estaban asegurados, por lo que la gente simplemente corrió para salvar su dinero. Pero lo que sucedió a continuación era diferente de los casos de SVB y Signature. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, inició conversaciones con 11 bancos principales de Estados Unidos y acordaron depositar $30,000 millones en First Republican Bank. Según el acuerdo anunciado, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan Chase contribuirían con alrededor de $5,000 millones cada uno. Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarían alrededor de $2,500 millones. Truist, PNC, US Bancorp, State Street y Bank of New York Mellon depositarían alrededor de $1,000 millones cada uno. Además, Yellen tuvo una reunión con el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, y como resultado, First Republican Bank anunció que mejoró su situación financiera con el apoyo de JP Morgan Chase & Co., que, según se informa, proporciona acceso rápido al efectivo si es necesario. Al principio, las acciones de First Republican Bank continuaron en caída libre a pesar de los $30,000 millones que recibió de los bancos más grandes de Estados Unidos. La situación podría estabilizarse, pero la tendencia es incierta por ahora. Las repercusiones de las dificultades en el sistema bancario estadounidense también llegaron al otro lado del Atlántico. Credit Suisse, un banco con más de 167 años de historia, falló. Tuvo unos años difíciles. Estuvo involucrado en varios escándalos, casos de fraude y procesamientos por lavado de dinero. Y en el cuarto trimestre de 2022, los clientes de Credit Suisse retiraron $110,000 millones de francos suizos, el equivalente a $119,000 millones. Y el banco sufrió su mayor pérdida anual desde la crisis financiera. Por lo tanto, Credit Suisse estaba sufriendo antes de que empezó el colapso bancario en Estados Unidos. Y eso se puede ver reflejado en el precio de sus acciones. Pero, ¿por qué estamos hablando de Credit Suisse ahora? ¿Es importante? Sí, es uno de los 30 bancos importantes para el sistema global. Su fracaso tendría consecuencias en todo el sistema financiero. Ahora, Credit Suisse fue adquirida por su rival UBS por $3.25 mil millones, un 60% menos de lo que valía cuando cerraron los mercados 2 días antes. Pero espera, ¿qué causó realmente esta reacción? ¿Por qué colapsó Silicon Valley Bank en primer lugar? Bueno, para encontrar respuestas necesitamos retroceder un poco en el tiempo. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. 2008. El año en que estalló la burbuja inmobiliaria. Los mercados se pararon y millones de personas perdieron sus trabajos. Esa fue la mayor crisis global en décadas. El gobierno y los reguladores de Estados Unidos tuvieron que reaccionar y su respuesta fue establecer tasas de interés casi al 0%, imprimir más dinero para inyectarlo a la economía y aplicar Quantitative Easing o QE. Fue un nuevo concepto propuesto por Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal en aquel momento. En pocas palabras, Quantitative Easing es una política monetaria donde un banco central compra bonos gubernamentales u otros activos para estimular la economía. Entonces, la Fed comenzó a comprar bonos hipotecarios por primera vez en su historia de casi 100 años. Andrew Huszar estaba a cargo de ejecutar este programa. QE comenzó a dar unos buenos resultados. Los estadounidenses comenzaron a encontrar trabajo. Trajo resultados positivos, pero nadie sabía cómo y a qué precio. Era una nueva herramienta, más bien un experimento. Hubo un problema principal. La Fed inyectaba billones de dólares en los bancos y la idea era que prestarían ese dinero a pequeñas empresas con intereses bajos. Pero en lugar de eso, los bancos comenzaron a invertir en los mismos bonos que compraba la Reserva Federal. Lo irónico fue que la Fed dejó claro que su objetivo era aumentar el precio de los activos financieros, por lo que el sector bancario vio una oportunidad
allí. Una parte del argumento es que, a pesar de tener la motivación de ayudar a los estadounidenses, las herramientas utilizadas por la Reserva Federal benefician principalmente a Wall Street. Its tools are disproportionately benefiting Wall Street. La Reserva Federal continuó aplicando quantitative easing durante los años. En total, hubo 4 rondas, en 2008, 2010, 2012 y 2020. Como resultado, el balance de la Fed aumentó de $862 mil millones en agosto de 2007 a $4.5 billones en enero de 2015. The purpose was to stabilize the financial system. Todos estuvieron de acuerdo en que la economía estadounidense se recuperó relativamente rápido después de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, muchos no entendieron por qué el dinero continuó fluyendo incluso cuando el colapso principal había quedado atrás. No había problema en estimular la economía cuando estaba a punto de detenerse por completo, e incluso no hubo problema en imprimir dinero porque la inflación era baja. Sin embargo, el verdadero problema fue que la Reserva Federal no se apresuró a endurecer sus políticas. Incluso dentro de la Fed, las preocupaciones iban aumentando. In the third quarter of 2009, I said, let's start tapering back. Y el presidente de la Fed también lo sabía. When the economy begins to recover, that'll be the time that we need to unwind those programs. Era más fácil decirlo que hacerlo. La Fed intentó ralentizar sus programas varias veces. En inglés, este proceso se llama taper, pero los mercados reaccionaban de inmediato con caídas. De hecho, apareció un término especial para referirse a la reacción de los inversores después de que la Fed anunciara la reducción de sus compras de activos. Taper tantrum. Es un concepto raro para mí también, así que no te preocupes. Habían preocupaciones de que rondas adicionales de QE arriesgaran causar una inflación descontrolada. Más tarde, en su artículo de opinión, Andrew Huszar, quien dirigió el programa de compra de bonos, llamó al QE el mayor rescate encubierto de Wall Street de todos los tiempos. ¿Pensó que era un error? Bueno, comenzó su artículo con las siguientes palabras. Solo puedo decir, lo siento, América. De una forma u otra, el quantitative easing de la Fed inició el bull market más largo en la historia del mercado de valores. We've cleared away the rubble from the financial crisis and we've begun to lay a new foundation for economic growth. Otro efecto del QE fue la reducción de las tasas de intereses a largo plazo. Esto suena como una gran oportunidad para las pequeñas empresas, pero las tasas de interés bajas hacen que los riesgos sean más atractivos. Miren cómo han cambiado las tasas de interés a lo largo de los años. A finales de 2008 cayeron a casi el 0% y continuó así durante años. Luego, por supuesto, la pandemia se unió al juego, resultando en otra ola de estímulos récord. La recesión pandémica fue la más corta, durando solo 3 meses, pero todavía había múltiples preocupaciones, para no decir demasiado. There is a real risk here of this kind of massive stimulus overheating the economy. Solo los multimillonarios estadounidenses ganaron $1.3 billones durante la pandemia desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. La principal preocupación de la Fed era el empleo y la estabilidad económica, pero el dinero barato durante tanto tiempo también volvió un poco loco a los mercados. Miren estos titulares. Tesla supera la valoración de mercado de $1 billón. Apple se convierte en la primera compañía estadounidense en alcanzar una valoración de $3 billones. Jeff Bezos agrega un récord de $13,000 millones en un solo día a su fortuna. Lo que pasa con estas valoraciones es que no tienen fundamento. Es decir, por ejemplo, Tesla tiene la mayor valoración de todos los productores de automóviles, pero su participación en el mercado automotriz a nivel mundial es de aproximadamente el 2%. O en el caso de Apple, su valoración no se disparó porque crearon un nuevo milagro tecnológico. No, fue por el dinero barato, que también estimuló las recompras, o sea, los stocks buybacks, lo que significa que las empresas toman prestado dinero para recomprar sus acciones, lo que hace que las acciones restantes valgan más. Y como resultado, las empresas estadounidenses enfrentaron una deuda corporativa récord de $10.5 billones. Parece que simplemente hubo demasiado dinero barato. Por eso vimos valoraciones de empresas del otro mundo, casas tan caras, tantas personas invirtiendo en criptomonedas y un mercado sobrecalentado al final. La inflación reciente
las tasas de interés más altas y la crisis bancaria que vemos ahora son consecuencias de los últimos 14 años. La economía tiene sus altibajos y estos procesos son naturales. En cuanto a las predicciones, el Tesoro de los Estados Unidos asegura que el sistema bancario sigue siendo sólido y no ven el potencial de una crisis global. We do know that the recent developments are very different than those of the global financial crisis. En este video hablé de cómo proteger tu dinero en casos como estos, así que te invito a verlo si aún no lo has hecho. Te veo en el siguiente video. Chaito.